Esto yo lo he dicho muchas veces también en mis transmisiones cuando estamos, ¿verdad?, conectados a la internet. Hermano, es ilógico que si el diablo te va a atacar porque le estás rompiendo el kiosco, de hecho todos somos un conflicto de intereses contra el diablo, desde el momento que aceptaste a Cristo. Es ilógico que ¿para dónde va a buscar a alguien para que te ataque? En África, en Suecia, en Suiza, ilógico. Tan lejos, ¿no? Va a buscar a alguien de tu entorno. Vecino, de la iglesia, de al lado, familiar, siempre es así. Para entonces hacer esta obra de destrucción, porque a él no le conviene el creyente. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y eventualmente algo va a hacer Dios contigo. Tienes la autoridad de Jesús en tu vida. Él nos la delegó a todos. No dice solamente pastores, evangelistas, dice también a todos. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera los demonios, hablarán de las lenguas. Es algo que es para todos. Pero muchos parece que o se olvidan, o no sé qué es lo que pasa, o creen parcialmente, pero la mayoría de estos problemas tienen que ver siempre con algo espiritual. Para el 2007, ¿verdad? Fue la primera vez que yo me fui en una campaña al Perú. Me recuerdo, crucé la frontera con Ecuador, que también habíamos hecho una campaña por allá. Una victoria poderosa. En Ecuador, 300 y tanto de almas. Ese tiempo en Ecuador, 400 y tanto de almas. Sí, yo te digo cuántas se convirtieron, pero lo que no te dije fue lo que pasó. De madrugada, yo sentí poner, ¿verdad?, a los pastores a orar, por lo menos que estuvieran una hora. Oramos, yo seguí por ahí orando, y como quiera, en el sitio donde me estaba quedando, se manifiesta una cosa ahí bien rara, pero lo vi bien clarito en la noche, que se movía como por las paredes, con una cara dorada, demoníaca, y a la vez que hacía alusión como a algo pues de la cultura inca, de esos lados de por allá. Y eso es que ahí también ellos tenían unos brujos. Entonces estaba un poco debilitada la cosa porque habíamos, ¿verdad?, orado. Yo me tuve que levantar de madrugada a orar, porque es que cuando pasan estas cosas no te puedes echar a dormir, no puedes seguir durmiendo, ya Dios te está alertando. Entonces tú tienes que orar para detener el ataque del enemigo, esté debilitado, no esté debilitado, se esté manifestando o como sea. Hay que perseverar en la oración. De hecho, ese excesivo sueño que a veces sentimos, ese excesivo cansancio, justamente cuando vamos a orar, cuando hay un culto, cuando hay que venir a la iglesia, eso no es por una casualidad. No sé si me están oyendo, no es por una casualidad. Pero vamos aquí nuevamente a Primera de Reyes. Le dije que dejaran abiertito ahí un momento y vamos a repasar un poquito en esta historia bíblica algo muy, muy concerniente al pueblo de Israel. Esto fue obviamente ya cuando estaba la división del reino, el reino del norte y el reino del sur. Todos sabemos que Josafat era un rey justo, pero tenía trato con Acab, que era un rey pagano, del reino del norte en Israel. Todos sabemos pues quién era Acab. El peor momento, la peor condición, más pobre espiritualmente que tuvo Israel, y con la mujer que él también metió, que era una idólatra por excelencia, que hermano, terrible, y se resistió a la misma palabra de fuego profética enviada de parte de Dios por parte de Elías. Pero sin embargo aquí vemos algo muy en nuestros tiempos que está pasando. Entiendan que lo que está pasando hoy en día en la iglesia, lo que está pasando hoy en día en los ministerios, es una embestida espiritual. Lo que pasa es que tú lo ves materializado con falsas profecías, con gente predicando loquera, con gente hostil, con gente agresiva, con gente que no dan frutos para nada, o que se van por el otro lado, por la otra tangente. Ay, no me diga eso. Y tú lees un verso bíblico. No, pero no me digas eso, porque yo lo que quiero es amor. A mí me dicen amor, el niño que nació sin amor. Yo no sé qué es lo que les pasa. Cuando no es una, cuando no es una es la otra, porque son fortalezas, y a medida que se quiebra una, trata de entrar otra, porque los demonios como que entre uno y otro se ayudan, son panitas, se vaquean. Bueno, es que hay tres fuerzas malignas que siempre donde está una está la otra. Donde está la inmoralidad, siempre irremediablemente va a estar la drogadicción. Y donde está la inmoralidad y la drogadicción, siempre irremediablemente va a estar la brujería. Tres fuerzas malignas. Ellos siempre interactúan, ellos siempre se cubren el uno con el otro.
tratan de hacerse fuertes en alianza. Por eso Jesucristo habló del espíritu inmundo que regresa. Le dieron la patada, lo echaron fuera y se buscó después 7 más cuando encontró la casa ahí, ¿verdad?, acomodada, y le abrieron puerta de nuevo. Pero no me digan que la casa acomodada fue que el demonio la acomodó, no, fue el Espíritu Santo. Porque lo de ellos es lo sucio. Aquí se habla del problema espiritual y se habla de la realidad espiritual aquí en Primera de Reyes. Antes de que llegara el tiempo de acá, hubo una reunión en los cielos. Este profeta Micaías lo vio. Tal y como Dios le dijo, él habló. Pero habían falsos profetas y este otro que hasta hizo un show haciéndose unos cuernos de hierro, Sedequías. Con estos cuernos vas a correr. Se parece a los shows montados de hoy en día en las iglesias. Profetizando, haciendo cuanto show, cuanto palabra tonta, y no saben ni quiénes son los profetas mayores ni menores en la Biblia. Y son profetas. Yo no entiendo eso. Hacen cuanto espectáculo, cuanto show para los sentidos, las emociones, y son el problema de hoy en día: buscapauta, aduladores, detrás de otras cosas que no tienen que ver absolutamente nada con Dios. Yo desde pequeño lo vi. Y así lo vemos desde el tiempo antiguo. Bueno, este es el Antiguo Testamento. Todos al unísono profetizando a Acab y a Josafat que iban a vencer a los sirios. Entonces vienen y llaman a este otro y viene y dice, cuando Josafat, que es un rey justo, le dice a Acab, mira, y no hay otro también que profetice. No, no me llames a aquel porque me profetiza mal. Hasta Josafat le dijo a Acab, pero no hable el rey así. O sea, ni siquiera la actitud de un rey. Porque es que él no tenía actitud de rey, él tenía actitud de que lo mandara la mujer y tenía actitud de niño espiritual. Y ese es el problema de muchos. Y eso es lo que pasa, este es el resultado final, cuando están una y otra vez muchos perseverando en ser niños espirituales, que tienes algo con el otro porque te dice la verdad. Entonces, aquí yo lo entiendo, es que este tipo de gente, o sea, son incomprensibles. El primero, vamos al versículo 16, el rey le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigir que no me diga sino la verdad en el nombre de Jehová? Porque cuando Micaías dice, y sube y serás prosperado, y entregará en la mano, o sea, y entregará en mano del rey, cuando él dijo eso, lo decía de sarcasmo, y claramente Acab lo conocía. Y le dijo, dime lo que Dios te mostró. Bueno, estás pidiendo que le digan la verdad. Es como la gente hoy en día, si le dice la verdad se molesta. Si entonces les mienten, después también se molestan y dan la excusa o acusan de que les mentiste. Bueno, eso conmigo ese caso no es. Conmigo es que se molestan cuando les digo la verdad. Pero si el otro te dice mentira, después entonces te molesta, no reconoces tu error, no pides disculpas y lo sigues por ahí. Entonces cuando no se reconocen los errores, no puede ser sano. Si no reconoce los errores y no hay arrepentimiento, ¿cómo Dios te va a ayudar? Y eso es lo que hoy en día, no sé, quieren que se dejen las cosas así. Y así no se puede. Y entonces, bueno, miren, aquí dice, después él que vio a Israel esparcido en los montes como ovejas que no tienen pastor, y él aclara aquí, ve el ejército, todo el ejército, ¿verdad?, de los cielos con el Señor. Yo voy a leer aquí. Nos quedamos en el versículo 19. Dice, la palabra de Jehová dice, yo vi a Jehová sentado en su trono. Mire lo que él vio. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces mire que Dios pregunta, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Cuál es ese ejército de los cielos? Se habla en ese contexto de un ejército celestial. De hecho, Manasés, uno de los perversos reyes de Judá, honró el ejército de los cielos, que esto ya componía en la idolatría, los astros, el sol, la luna, las estrellas. De hecho, el dios sol para los sidonios era Baal, que era el que tenía, ¿verdad?, el problema Elías en su tiempo. Y bueno, el baalismo se expandió de una manera terrible e increíble. Pero sin embargo, aquí lo que él ve es seres espirituales, literales, específicos, tal y como se describen como hijos de Dios en el libro de Job. Y él los vio, y había una reunión celestial. O sea que una y otra vez la Biblia dice,
Mira, hay meetings, o sea, hay reuniones celestiales antes de que se lleven a cabo cualquier cosa, cualquier circunstancia, situación, hecho histórico, etcétera, que se vaya a llevar a cabo en la tierra. Lo que pasa es que continuamente no lo vamos a ver porque no somos una revelación continua de la esfera espiritual, pero el Señor te dice qué es lo que sucede. Vamos a ver hasta donde Dios nos permita, puede ser en ayuno o oración, o a veces ni eso, pero no somos una revelación continua de lo que está pasando espiritualmente. Pero en la parte material, sí vamos a sentir los efectos de lo que se está cocinando o de las batallas espirituales. Un ejemplo fue Daniel. En el capítulo 10 te dice que cuando se metió en ayuno por su pueblo de 21 días, estaba afligido. ¿Cómo es que estaba afligido? Y después de los 21 días, se le aparece un ángel que dice, mira, se me apareció el príncipe de Persia, o sea, esto era un ángel caído. Se me opuso por 21 días. O sea, Daniel en su ayuno pudo sentir la embestida del ataque. Un ángel caído que tenía la misma condición de fuerza espiritual para enfrentarse a un ángel de Dios que viene de la misma presencia de Dios. Entonces eso no se debe de subestimar. Preso por 21 días, luchando, tuvo que buscar al arcángel Miguel para entonces que el arcángel Miguel se quedara peleando, él venir, darle a Daniel el aviso, contestarle, y después entonces regresar y volver a pelear hasta que la cosa se haya acabado. O sea, así de fuerte era. Y Daniel sentía la embestida en este ayuno. ¿Y cuántas veces no hemos ayunado y de momento, un día, un hambre terrible? Después hasta el más maceta viene y nos invita a comer. Entra un olor a comida, hermano, esas son cosas que aunque usted lo ve así en la parte material, son manifestaciones de cosas espirituales, porque el enemigo obviamente no quiere que termine el ayuno. Pues ya hasta el pan maceta se vuelve más dadivoso. Sí, olvídate, pero es una cosa terrible. Y se aclara, es impactante aquí, se aclara la realidad espiritual. O sea, vio a todo Israel esparcido, pero este profeta, Dios le mostró la realidad espiritual tan clara. Y había una ceguera tan profunda que este hombre solo se enfocaba en el odio, en el aborrecimiento que le tenía a Micaías porque no le profetizaba lo que a él le daba la gana. Entonces, mira aquí, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Dice, uno decía de una manera y otro decía de otra. Dice, salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Esto no es del reino de los cielos. Ahí está claro. Entonces, Satanás tiene acceso, pero estos espíritus también se reúnen allá arriba. Aquí dice el trono de Dios. Dice, voy a seguir leyendo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas, y le dijo, le inducirá y aún lo conseguirá, ve pues y hazlo así. Tuvo la bendición de Dios, el permiso, digámoslo mejor dicho así. No pueden hacer nada sin que Dios primero se lo permita. Por eso es que nunca nos llega algo mayor a lo que podemos soportar. Pero ellos piden permiso. Entonces, cuando el enemigo se quiere desquitar de alguna manera, puede ser en una campaña, un compromiso, una actividad, para estar molestando, o en tu casa, o en tu familia, es porque lo más probable es que le pidió permiso a Dios y Dios se lo denegó, para algo mayor. Entonces se desquita en tontería. Voy a decirlo literalmente y me perdonan, se desquita en estupidez. Que se te explote la goma del carro. Oye, pero qué raro, ¿qué pasó aquí? Que venga alguien y te choque, del lado, lo más que puede hacer. Esto está mordido, es la realidad. No le permitieron más, entonces como niño, ¿verdad? Que le niegan la paleta, pues entonces se quiere tratar de desquitar de alguna manera, pero no puede más allá. ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? ¿Cuánto glorifican su santo nombre? Pero mira cómo es la cosa. O sea, si Micaías era un falso profeta y él le tenía tanto coraje, mire, bueno, dice en la historia que él lo mandó a pan y agua, encerrado, hasta que él regresara sano y salvo de la batalla. Y Micaías ya habló lo que iba a pasar, sobre todo con el tipo del show con los cuernos de hierro, que yo no sé cuánto habrá gastado para esa tontera.
para estar ahí detrás, perdónenme hermano, ¿verdad? Lamiendo de los zapatos al rey, no sé, quería una posición o algo ahí. Pero ¿por qué acá se viste con ropa de soldado? Si todos los demás profetas, unos 400, junto con ese mentiroso, ese otro falso profeta, le dijeron que iba a venir victorioso. Entonces está metiendo preso al profeta de Dios y a la vez cree en su palabra o tiene miedo. ¿Cómo es? Tan engañado estaba. Entiendan, esos son los efectos de un espíritu de mentira y a la vez de un espíritu de ceguera espiritual. Viendo no ven, oyendo no oyen, pero a la vez dentro de sí temen. Y por eso es que yo digo hoy día que hay que tener mucho cuidado porque la gente está demasiado asustada por cualquier cosa. Porque están afanados, están llenos de todo tipo de materialismo. Sucede cualquier cosa a comprar como loco. Yo no digo que no se preparen, pero eso tiene que ser algo normal. No estarse afanando. Mira, iban a cerrar los puertos, se dejó para enero. A mí me estaban hasta llamando, no, mira, a mí bueno, conmigo con eso no me venga, porque verdad yo oro, yo tranquilo, yo no voy a estar en esos afanes, que Dios provea. Y mira, ya me dicen por allá, por la Florida, que no quedaba papel de inodoro, como siempre. Mi hermano, se da vergüenza. Más el papel de inodoro que la misma comida. Mi hermano, perdóneme, yo no voy a decir más allá, pero eso dice mucho. Y después, los huracanes, lo que pasó. Yo sé lo que pasamos aquí con María, porque todo lo pasamos. Yo, de hecho, estaba por allá en el ojo del huracán, allá en Camuy, ¿verdad? De mi casa, que luego antes de irme, pues la tuve que vender. Y sé lo que pasamos aquí, y a veces la gente queda con ese trauma. Pero se supone que si somos creyentes, entonces todo eso hay que someterlo a Dios. Cuando hay un miedo excesivo, es que hay un problema espiritual. Si hay miedo excesivo, es que hay que entregar un poco más las cargas a Dios porque estás cargándolas tú solo sin necesidad. Y ahí está la situación. Y imagínate, de que van a pasar más cosas, bueno, yo no quiero ser pesimista, pero tampoco voy a ser mentiroso. Van a venir más cosas. Lamentablemente estamos en un tiempo, en una generación que se ha cauterizado. ¿Cuántos que están aquí, por cierto, no vinieron a los caminos de Dios precisamente porque tuvieron un problema donde dijeron ya no puedo más? Y vinieron a la iglesia y Dios de ahí te salvó, siguió la obra en tu familia, en tu casa. De hecho, mi abuelo Guille fue por eso. Una artritis reumática que no encontraba cura, con ningún médico encontró cura, se la pasaba peleando a los médicos. Después buscando y buscando, encontró el camino de la verdad, que otro que usted sabe quién es Guille Ávila. Pero ¿por qué vino a los caminos de Dios? Porque necesitó de Dios, no pudo más. Dejó su autosuficiencia, ¿verdad?, en el deporte, que él mismo decía que era su Dios, o sea, algo malo, ¿verdad? El deporte no es malo, lo malo es que el ser humano todo lo corrompe. Lo malo es que él ponía el deporte por encima de Dios. Entonces, cuando vino la artritis, ahí se acordó de Dios, hasta una Biblia que tenía por ahí empolvada en la casa. Y estamos lamentablemente en un tiempo donde una gran mayoría de personas están así. Entonces, yo creo que hay cosas que todavía faltan. Y es imposible que no veamos la realidad del campo espiritual. Cuando se ora, cuando se clama, cuando se pide palabra de Dios, es como Micaías, Dios le reveló. No podemos callar la palabra, hay que decirla. Pero mire, no solo el espíritu de engaño, mire la actitud de acá. Bueno, si tú estás creyendo en lo que dijeron más de 400 profetas, 401 con el embustero ese de los cuernos, ¿por qué te vas vestido de soldado? Para tratar de engañar a los sirios. De hecho, te dice la historia que a Josafat, cuando lo vieron con ropas reales, por poco y lo matan porque pensaron que era Acab. Querían ir a la cabeza de Acab, no les interesaba a Josafat, y Josafat pasó un susto. Dijo, no, ese no era Acab, lo dejaron. Una flecha que fue tirada al azar. ¿Cuáles son las posibilidades de que en medio del campo de batalla esa flecha entre aquí, entre medio de la armadura? Es que Dios no puede ser burlado. No se pudo escapar. Le entró la flecha y ahí murió. Y cuando lavaron en el estanque de Samaria el carro, porque ese hombre estuvo toda la batalla ahí de pie, con eso ahí, una agonía terrible, una muerte terrible que le cayó. Los perros lañaron la sangre de ese hombre, tal y como Elías lo había profetizado. O sea, todo sucedió
porque de la esfera espiritual hubo un movimiento previo a la manifestación a la esfera física. Todo sucedió porque Dios dio un permiso. Entonces Dios estaba en el asunto y Él tampoco podrá decir que no tuvo oportunidad cuando tuvo un mismo profeta que le dijo todo lo que vio. Es como hoy día, tú dices algo, ay no, que están diciendo falacia, ay no, que eso es mentira, ay no, que esas siempre hablan que de revelaciones y qué sé yo. ¿Qué es para ti el Evangelio? El que tú no las tengas no quiere decir que otro no. El que tú no ores, el que tú no ayunes, no quiere decir que otro no. Ay, pero ¿qué tú te crees que yo soy espiritual? Pero es que amigo, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar. ¿Qué es lo que creen que es el Evangelio? ¿Cómo Dios va a mostrar? ¿Cómo Dios va a enseñar? Entonces, mire, esta frase de los cielos, o sea, huestes celestiales, comenzó a usarse por la estrecha relación en el pensamiento antiguo, en el ámbito terrenal y celestial, porque, pues, como vengo explicando, se pensaba que los cuerpos celestes estaban organizados de la misma manera que los militares terrenales, ¿verdad? Entonces, el sol, la luna y las estrellas se veían como huestes del cielo, pero vamos a buscar en la Biblia, ya que el autor de Salmos, capítulo 33, verso 6, si quiere lo puede buscar conmigo, yo como quiera voy a mencionarlo, afirmó que Dios creó ese ejército por el aliento de su boca, y Dios mantenía también ese ejército. O sea, de hecho, el mismo profeta Isaías habla y confirma de eso. Pero aquí, literalmente, de todas estas cosas que se hablan, pues obviamente está hablando de criaturas espirituales, seres espirituales, que estaban, y justamente estaba allí Dios en su trono. O sea, no solo es que también Satanás nos acusa, sino que esos espíritus también, como te lo dice la palabra, ellos van. Dios no le permite hacer más allá. Ellos aquí, en donde son sus dominios, que los establecen, ellos también pelean contra los ángeles de Dios. Pero ahora tienen un acceso legal y también controlado a la misma presencia de Dios allá arriba. O sea, yo creo que la Biblia es más que clara. Entonces, lo que pasa es que se nos revela la parte donde Él es el acusador de nosotros. De hecho, en el Apocalipsis también lo dice, Apocalipsis capítulo 12, que ese espacio que ellos tienen, o ese acceso libre, les va a ser cortado. Se les va a quitar. Entonces, quiere decir que todavía al momento lo tienen. Entonces, no todo pasa porque pasa ya. No es tampoco una casualidad, es algo que tiene que ver con una situación espiritual, y cuando se manifiesten todas estas cosas, por eso es necesario usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es bien importante entender algo de lo que tiene que ver con la guerra espiritual. O sea, la guerra espiritual no se trata de ir directamente con una potestad maligna, directo con él, para cortarle la cabeza. Se trata de librar a las personas que están presas por parte de esa determinada potestad maligna. O sea, las almas que están presas bajo el control del diablo, bajo el control del enemigo, bajo el control del maligno. No es que vamos a pelear contra tal monstruo, es las almas, las personas que están presas bajo su influencia, bajo su dominio y más, etcétera, porque también hay situaciones en las cuales estos ataques espirituales se manifiestan en enfermedades, depende del caso. Es una cosa terrible. Yo orando de madrugada, yo sentía, ¿verdad? Estaba orando de madrugada, yo sentía que en una madrugada, eran 3, 4 de la mañana, allá en mi casa, sentía como Dios abría puertas. Justamente antes de que tuviéramos ahora los compromisos, vamos a ir a Chile. La semana que viene vamos a estar en Allentown, ahora estamos aquí. Antes de que todos estos compromisos vinieran, yo sentía que Dios como que abría una puerta. Como que quitaba una ceguera, iba a hacer algo. Antes de que, y después todo se dio, pero de corrido. Después entonces, como unos días después, yo tranquilo, feliz, pues tú sabes, cuando uno está cansado y se echa a dormir, vengo y tengo una pesadilla de un ataque maligno, vengo y me despierto, siento una presencia maligna, pero una cosa terrible que yo decía, algo se va a manifestar aquí, ay no, a ver esa cosa fea otra vez, pero lo he visto. Bajé y abajo estaba peor,
Era como una escolta de yo no sé qué, de qué parte del mismo infierno que estaba ahí presente en la casa. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a dormir? No, pero me costó porque yo estaba demasiado descansado. Entonces yo dije, bueno, vamos a tomar agua, me eché agua, pero se sentía ahí bien fuerte. 1 hora de corrido orando, todavía yo ahí oprimiendo. Seguí orando. Y después, déjalos que son míos, ellos me pertenecen. Y yo tratando de ignorar, porque uno cuando escucha esa voces o esas cosas, uno ignora, uno no les hace mucho caso a ellos. Eso mismo lo hacía Jesús cuando iba camino a la cruz del Calvario. Yo no me imagino toda la carga y el diablo burlándose y todo lo que él veía. La Biblia no lo dice, pero obviamente él estaba allí. Y la opresión que había en Jerusalén, el Hijo de Dios, ahí, claro que estaban ahí, era un desastre. Pero él callaba. Y era imposible, y la cosa retumbaba, porque no es como que yo ahora mismo te grite y te den el tímpano, es como que algo que te grita, que es espiritual, que te estremece, pero desde adentro del espíritu, y es terrible. Y después un grito, y yo, ¿pero qué es ese grito? Yo más o menos después me acordé que es que los vecinos de al lado se habían mudado de hace tiempo y no había nadie. ¿De dónde viene ese grito? Y él había cercano de al lado, eso estaba ahí vacío. Entonces, ya ahí, por la Biblia y por lo que uno vive, uno se da cuenta que la guerra espiritual es para que las almas salgan del dominio de Satanás. Muchas veces no son solo inconversos, ni apartados, también son cristianos. Mi hermano, ¿desde dónde tentó el diablo a Eva? ¿Desde afuera del huerto? Desde adentro. ¿Desde dónde el enemigo te va a atacar? Desde adentro. ¿Dónde el enemigo va a tender a meterse para impedir el avance del reino de Dios? Desde adentro, no desde afuera. Entonces eso lo tenemos que tener, ¿verdad?, bien claro. Y el problema y el fin de muchos será como acá, la ceguera espiritual. No oyen, le cogen odio al que les predica la verdad. El que le predica la verdad o el que le dice la verdad es el malo. Se agradan de las profecías falsas, pero todavía dentro de sí, por si acaso, vamos a vestirnos de ejército. Sí, pues me están diciendo, usted me dijo, usted me dijo que me van a matar. Pues mira, yo me voy a vestir entonces de soldado a ver si entonces puedo engañar esa profecía que él me está diciendo y puedo regresar ahí a ese que lo tengo ahí encerrado. Y no le salió la jugada. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, vamos a hablar unos ciertos puntos. Número 1, es importante conocer que la batalla interna empieza en la mente. O sea, somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma está compuesta por la voluntad, las emociones y la mente. El diablo no te puede obligar a ti que tú niegues a Dios, que le des la espalda a Dios. Dios no te puede obligar a ti a que tú lo ames. De hecho, la idea es que tú lo ames de corazón. Dios no quiere robots. El diablo sí los quiere, ¿ves? Pero ni Dios ni el diablo pueden ir más allá de tu libre albedrío o tu libre determinación. La Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, tú puedes hacer lo que quieras, pero también dice, no todas me convienen. O sea, no vas a ser libre de las malas decisiones en base a las consecuencias que vengan por ellas, de las malas decisiones que tomes. De eso no serás libre, de hacer lo que quieras, sí. Por si acaso se lo voy a repetir, tú eres libre de hacer lo que te da la gana, pero nunca serás libre de las consecuencias de las malas decisiones que tomes y el camino que tú voluntariamente elijas.